Los primeros rastros del maíz se pueden ver durante la época prehispánica. Este le dio origen a México en la civilización azteca. Los expertos dicen que sin el maíz no hay país, y comprobaron que el grano se manipuló para que se pudiera cultivar. Se utilizaba como una forma de medir el tiempo y como alimento. El nombre del chile proviene de la palabra chili del idioma náhuatl. Este alimento de origen mexicano circula en nuestras tierras desde la época prehispánica. Los aztecas eran grandes consumidores de este ingrediente, ya que lo utilizaban mucho en platillos. Fueron ellos quienes consiguieron nivelar las categorías del picor de los diferentes tipos de chile. El uso y el valor del cacao ha cambiado con el paso del tiempo. En la época prehispánica fue cuando los mayas, los aztecas y los olmecas comenzaron a hacer uso del ingrediente, como bebida y como medio de pago. La bebida se creaba al mezclar con agua las habas del cacao que molían. Usualmente se consumía fría y solo por los tlatoanis y las grandes élites. Llegaron los españoles a Mesoamérica, se le nombró maíz ya que impusieron el nombre con la adaptación de su acento. Después comenzaron a distribuirlo por el mundo convirtiéndolo en el alimento más cultivado. En las cocinas coloniales aparecieron dos utensilios relacionados con la preparación de los alimentos con maíz, el metate y el comal. El chile se continuó usando como método de pago. Igualmente, durante esta época, se exportó a Asia, pues eran los españoles quienes controlaban el comercio de este ingrediente que rápidamente se incorporó en sus cocinas, la india, japonesa, china y coreana. Con su llegada, trajeron leche, azúcar y canela. Estos ingredientes se le agregaron a la bebida del cacao y su sabor se popularizó. Además, fueron ellos quienes decidieron que esta bebida fuera apta para todas las clases sociales. Al obsesionarse con ella, decidieron explotar su cultivo, lo cual los llevó a necesitar grandes cantidades de esclavos. Durante el siglo XIX, a principios de 1877, el maíz se vendía a un precio razonable, pero después se vendía menos cantidad a un precio más alto. La producción del maíz de los años 1800 a 1907 tuvo muchas altas y bajas, ya que la situación política influía en ella. En esta época el maíz se cargaba en canastas y se empezaron a hacer tortillas en casa, desde moler el maíz hasta hacer la tortilla. Los tamales eran una novedad en la cocina mexicana. Este fue un periodo importante para la historia del Chile, ya que fue en 1821 cuando se creó el famoso platillo chiles en nogada, con el fin de celebrar la independencia de México firmada por Agustín de Iturbide. Este platillo lleva los colores del ejército trigarante, los mismos utilizados en la bandera de México. Se cree también que fue al principio de este siglo cuando nacieron las enchiladas. Por otro lado, durante esta época, dentro de los mercados podías encontrar una gran variedad de chiles de todos los colores, sabores y niveles de picante. Durante esta época, la Guerra de la Independencia impidió el comercio del cacao, lo cual afectó a los productores. Al terminar esta, el cacao se continuó usando como moneda. La producción del cacao disminuyó por 20 años a falta de mano de obra, llegando así a su límite más bajo de producción en el país. A finales del siglo se introdujeron algunas maquinarias para hacer chocolate. Llegó el siglo XX, el Tratado de Libre Comercio provocó un problema, los precios de los granos y los salarios mínimos ya no eran congruentes. Las comunidades de las zonas rurales participaron para la implementación de la reforma agraria de la Revolución Mexicana. A finales del siglo hubo una gran caída en los precios del maíz gracias a la mano de obra. Durante el siglo XX evolucionó el molcajete, apto para moler los chiles con facilidad y preparar las salsas. A finales de este siglo se inculcaron en la gastronomía mexicana influencias de otros países. Algunos de los platillos de Estados Unidos empezaron a ganar popularidad en México y se fueron adaptando a nuestro sabor, ya que el mexicano le agregaba un toque picante. A pesar de que las maquinarias fueron introducidas en el siglo XIX, se comenzaron a utilizar hasta el siglo XX. En la segunda mitad de el cacao volvió a sufrir una caída por la subida de precio a nivel internacional tras el alto consumo del café. Sin embargo, a finales del siglo ya se consumían nuevamente alrededor de 400 toneladas de cacao en México. Hoy en día en México se conocen alrededor de 60 tipos de maíz que son consumidos diario. Además de usarse en ganadería, se utiliza para preparar quesadillas, esquites, tamales, palomitas, fabricación de jarabe, aceite, harina, jugos, entre otros. Actualmente con el maíz se hace combustible para coches conocido como bioetanol. Actualmente, el chile se conoce como la esencia de la gastronomía mexicana, ya que es un símbolo patrio que nos distingue de los demás países. Hoy contamos con 64 tipos de chiles registrados en México. Estos se consumen de diferentes maneras, ya sea frescos, fritos, asados, en polvo o en conserva.
Aparte de usarlo en platillos, el chile se usa para condimentar las papas fritas, dulces y frutas. Igualmente, existe una gran variedad de salsas, no solo en nuestro país, sino en otros, y es común que el mexicano consuma chile a diario. Con su pasado histórico significativo para nuestros antecedentes, hoy en día lo que conocemos como chocolate es el resultado de las adaptaciones que le hicieron los españoles al cacao al llegar a América. La combinación del chocolate con comida salada cada vez se vuelve más común. Algunos ejemplos de alimentos cubiertos en chocolate varían desde todo tipo de nueces, papas fritas y frutos secos.